Bienvenidos al tercer tema de formación en este camino como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Estaremos viendo el significado de las diferentes partes de la Eucaristía tomado desde la instrucción general del misal romano. Cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande, ya dispuesta, según lo atestigua Lucas 22:12. La Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Tanto las normas actuales que han sido promulgadas con base en la autoridad del Concilio Ecuménico Vaticano II, como el nuevo misal que la Iglesia de Rito Romano en adelante empleará para la celebración de la misa, constituyen un argumento más acerca de la solicitud de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico, y testifican su tradición continua e ininterrumpida, aunque se hagan algunas innovaciones. Bien aclaramos esto, que todas estas cosas que hemos vivido desde el Concilio de Trento, Vaticano II, las normas actuales, constituyen un argumento de la solicitud de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico. La naturaleza sacrificial de la misa, afirmada solemnemente por el Concilio Tridentino, en armonía con la tradición universal de la Iglesia, ha sido expresada nuevamente por el Concilio Vaticano II, al pronunciar estas significativas palabras acerca de la misa. Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su retorno, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Lo que así fue enseñado por el concilio está sobriamente expresado por fórmulas de la misa. Así lo pone ya de relieve la expresión del sacramento llamado leoniano, el sacramentario. ¿Cuántas veces se celebra el memorial de este sacrificio? Se realiza la obra de nuestra redención. Repito, así lo pone ya de relieve la expresión del sacramentario llamado leoniano. ¿Cuántas veces se celebra el memorial de este sacrificio? Se realiza la obra de nuestra redención. Esto se encuentra acertada y cuidadosamente expresado en las plegarias eucarísticas, pues en estas el sacerdote, al hacer la anamnesis, se dirige a Dios en nombre también de todo el pueblo. Le da gracias y le ofrece el sacrificio vivo y santo, es decir, la ofrenda de la Iglesia y la víctima por cuya inmolación el mismo Dios quiso devolvernos su amistad. Y ora para que el cuerpo y la sangre de Cristo sean sacrificio agradable al Padre y salvación para todo el mundo. De este modo, en el nuevo misal, la norma de la oración, lex orandi, de la Iglesia, responde a la norma perenne de la fe, lex credendi, por lo cual somos amonestados a saber que el sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno e igual en cuanto sacrificio de la cruz,
y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. Y es el mismo sacrificio que Cristo, el Señor, instituyó en la última cena y que mandó celebrar a los apóstoles en conmemoración suya. Por lo cual, la misa es al mismo tiempo sacrificio de alabanza, de acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio. Con esto sostenemos y reafirmamos esa solicitud de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico. Porque cada vez que celebramos la Eucaristía se actualiza la salvación realizada por Cristo en la cruz. También el admirable misterio de la presencia real del Señor bajo las especies eucarísticas, confirmado por el Vaticano II, Concilio Vaticano II, y por todos los documentos del magisterio de la Iglesia. En el mismo sentido y con la misma autoridad con los cuales el Concilio de Trento lo había declarado materia de fe. ¿Ves cómo aquí volvemos a reafirmar que hay una tradición continua, ininterrumpida? Es decir, se ha sido fiel a la esencia de aquello que Cristo mismo instituyó. Sí, lo vuelvo a decir. En el mismo sentido y con la misma autoridad con los cuales el Concilio de Trento lo había declarado materia de fe. Es manifestado en la celebración de la misa, no solo por las palabras de la consagración, por las cuales Cristo, por la transubstanciación, se hace presente, sino también por la disposición de ánimo y la manifestación de suma reverencia y adoración que tienen lugar en la liturgia eucarística. Por esta misma razón, se exhorta al pueblo cristiano a que el Jueves Santo, en la Cena del Señor y en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y de la Santísima Sangre de Cristo, honre con peculiar culto de adoración este admirable sacramento. Hemos de hacerlo en todo tiempo, pero Jueves Santo y en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y de la Santísima Sangre de Cristo, hemos de realizar un peculiar culto de adoración a este admirable sacramento, porque Cristo está realmente presente. En verdad, la naturaleza del sacerdocio ministerial propia del obispo y del presbítero, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo, resplandece en la forma del mismo rito por la preeminencia del lugar reservado y por el ministerio mismo del sacerdote. Más aún, el contenido de este misterio está expresado y es explicado clara y ampliamente por la acción de gracias de la misa crismal del Jueves Santo, día en que se conmemora la institución del sacerdocio. En ese prefacio se explica la transmisión de la potestad sacerdotal llevada a cabo por la imposición de las manos y se menciona la misma potestad refiriéndola a los ministros ordenados como continuación de la potestad de Cristo, sumo pontífice del Nuevo Testamento. Esto es lo que contemplamos en la misa crismal del Jueves Santo.
Pero en la naturaleza del sacerdocio ministerial se manifiesta otra realidad de gran importancia, a saber, el sacerdocio real de los fieles, cuyo sacrificio espiritual es consumado por el ministerio del obispo y de los presbíteros en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. En efecto, en la celebración de la Eucaristía es acción de la Iglesia universal, y en ella cada uno hará todo y solo lo que le pertenece conforme al grado que tiene en el pueblo de Dios. De aquí la necesidad de prestar particular atención a determinados aspectos de la celebración, a los cuales algunas veces en el decurso de los siglos se prestó menos cuidado, porque este pueblo es el pueblo de Dios, adquirido por la sangre de Cristo, congregado por el Señor, alimentado con su palabra, pueblo llamado a elevar a Dios las peticiones de toda la familia humana, pueblo que en Cristo da gracias por el misterio de la salvación, ofreciendo su sacrificio. Pueblo, por último, que por la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo se consolida en la unidad. Este pueblo, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. ¿Ya lo estamos entendiendo? Por eso hay que poner un especial cuidado a nuestra manera de ir a celebrar el misterio santo que nos da vida nueva, porque lo afirman así los diferentes concilios y documentos eclesiásticos. Este pueblo, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. Así debe ser siempre nuestra participación cuando estamos en la Eucaristía y en los diferentes sacramentos, siempre activa, consciente y fructuosa. Al dar a conocer las normas que deben seguirse en la revisión del ordinario de la misa, el Concilio Vaticano II mandó, entre otras cosas, que algunos ritos fueran restablecidos de acuerdo con la primitiva norma de los Santos Padres, usando a saber las mismas palabras que San Pío V escribió en la Constitución Apostólica Quo Primum, con la cual fue promulgado en 1570 el misal tridentino. Ciertamente, por esta misma conformidad de las palabras, se puede señalar por qué razón ambos misales romanos, aunque entre ellos media una distancia de 4 siglos, recogen una misma e idéntica tradición. Pero si se examinan los elementos internos de esta tradición, se entiende cuán acertadas y felizmente el primero es completado por el segundo. En los momentos difíciles en los que ciertamente se ponía en crisis la fe católica acerca de la naturaleza sacrificial de la misa, acerca del sacerdocio ministerial y de la presencia real y permanente de Cristo bajo las especies eucarísticas, San Pío V se vio obligado ante todo a salvaguardar la tradición más reciente, atacada sin verdadera razón, y por este motivo solo se introdujeron cambios mínimos en el rito sagrado. Ciertamente el misal del año 1570 se diferencia apenas muy poco del primero de todos, misal que apareció impreso en 1474, el cual, a su vez,
reproduce fielmente el misal de la época de Inocencio III. Se dio el caso, además, que los códices de la Biblioteca Vaticana sirvieron para corregir algunas expresiones. Pero esta investigación de antiguos y probados autores se redujo a los comentarios litúrgicos de la Edad Media. Mis queridos hermanos, poco a poco iremos conociendo más acerca de nuestra liturgia y también, sobre todo, del significado de los diferentes ritos de la Sagrada Misa. Que nuestro buen Dios les mantenga un espíritu siempre dispuesto y atento a seguir creciendo en su formación. Paz y bien.